remarcó que... me he perdido. Remarcó que las maniobras militares rusas habían acabado, lo cual sabemos que no es tal cosa, pero por esto el partido de Shari, de Anatoly Shari, no de la ley islámica, perdón, o sea, yo no sé, ahora ya me quedo sin saber qué papel tienen los musulmanes en el, en el régimen de Zelensky. Pero vamos, que yo pensaba que había prohibido un partido por razones no relacionadas con criticarlo, simplemente por ser un partido islamista o integrista o yihadista, pero no, es otro partido suspendido por criticarlo y por considerar que esas unidades, eso de dar armas a los nazis, es dar armas a bandidos. Bueno, pues fue suspendido, dice Wikipedia en inglés, fue uno de los, que no lo dice en español, fue uno de los partidos políticos suspendidos por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania durante la invasión rusa de 2022 en la que estamos, junto con Dershava, la oposición de izquierdas, Nashi, el bloque de la oposición, la plataforma de la oposición, todo lo que es oposición está prohibida por Zelensky. Y Shari no está prohibido por ser yihadista, está prohibido por criticar a Zelensky y decir que qué es esto de dar armas al pueblo, que es un debate que existía en la Segunda República. ¿Qué es esto de Indalecio Prieto, de armar al pueblo? Pues es un debate que se resolvía democráticamente en el Parlamento, pero aquí se ha resuelto con la prohibición del partido que hace esta crítica. Bien, pues esto en cuanto a la prohibición de los partidos y a la comparación con Finlandia, que ya hemos dicho que desde luego Zelensky no es Mannerheim, en absoluto, no es Mannerheim manejando a los nazis como a los infieles o a las bestias. No, pero como digo, es más problemático manejar a los nazis que a los musulmanes y que a los animales, porque los animales, digamos que siguen una ley natural que generalmente se llama instinto, que no es la misma ley natural de los hombres, que muchas veces se identifica con derecho positivo, con el decálogo, etcétera, esa ley natural de los hijos de Noé. Antes que los hijos de Abraham están los hijos de Noé, y los hijos de Noé tienen unas obligaciones que podrían identificarse con lo que los juristas a partir del Renacimiento llaman ley natural. Los animales desde luego siguen una ley natural o son naturaleza directamente. Los musulmanes creen en Dios, ¿de acuerdo? En el mismo Dios en el que creen los cristianos. En el mismo Dios en el que creen los cristianos. Pero el caso es que los nazis son paganos. Los nazis no celebran la Navidad, celebran el solsticio de invierno. Los nazis no bautizan, imponen el nombre. ¿Cómo no se planteaban, con más razón que si era lícito tener maometanos, cómo no se planteaban si era lícito tener nazis? Los nazis están por debajo de los creyentes y por debajo de los animales. Los nazis son peores que bestias. Los nazis son peores que bestias. ¿Y es lícito tenerlos? Bueno, Finlandia los tuvo. Y al final se deshizo de ellos, porque de estos exaltados siempre hay que deshacerse. Iván el Terrible se deshizo de los Oprichniki y Mao se deshizo de los guardias rojos. Se deshizo de los guardias rojos con unas matanzas que ya por sí solas, solo con los guardias rojos exaltados que no querían reducirse a obediencia y volver a la vida normal, solo con los guardias rojos que Mao mató ya pasaría por un genocida bastante aceptable. Al final, siempre, con esta gente que son peores que bestias, hay que hacer la guerra. Uno los usa como instrumento de guerra y al final hay que hacer la guerra contra ellos. Franco no tuvo que hacerla, porque ya la hicieron por él las potencias aliadas. Pero seguramente Hitler, si hubiera tenido el poder que quería y no llegó a tener, pues hubiera invadido España perfectamente y Franco hubiera tenido que hacer la guerra a los nazis, porque eso, ya digo que son peores que bestias, son peores que animales. Y Zelensky no va a tener que quitárselos de encima porque ya se los está quitando su propia impericia y su propia inutilidad e inoperatividad militar. Lo que no quita que nos hayan regalado imágenes como niños con símbolos
fascistas con el Volksangel de las SS detrás y armas de largo alcance en las manos, que bueno, siempre se decía, mi papá está luchando con el frente de Azov, pero a falta de su papá, pues yo creo que a Zelensky no le importaría tener niños soldado. Al benéfico y tolerante y democrático Zelensky no le importaría tener niños soldados, pero los rusos se los están quitando de encima. Le están quitando este problema a Zelensky, el tener nazis asociados. Bien, también decía en este sutra que cuando Churchill hablaba de guerra y deshonra no existía la destrucción mutua asegurada. Muchos listillos que van de conservadores o de maquiavélicos o de conocedores de la realpolitik me han salido con eso de... a mí me han dicho, cuando yo estaba en contra de la guerra de... Yo estoy en contra de la guerra de Ucrania desde el principio. Desde el principio me parece que todo esto, de entrada con Trump no pasaría, que todo esto se debe a la codicia, a la ambición y a la estupidez de Biden, a la codicia y a la ambición de Biden, que por supuesto que Rusia es una potencia dictatorial, tiránica, no ha cambiado sus propósitos con respecto al imperio ruso o con respecto a tiempos de Stalin. Rusia siempre ha querido territorio, siempre ha querido ser la tercera Roma. Solo hubo un pequeño intervalo durante la Unión Soviética, en esta constante de lo que ha sido Rusia desde Iván el Terrible, cuando prefirieron no expansión territorial, sino un imperialismo análogo al de los Estados Unidos, tener áreas de influencia y no expansión territorial, pero ha vuelto a querer expansión territorial. Tiene áreas de influencia como Venezuela, como Hungría, pero ahora también quiere territorio como en tiempos de Iván el Terrible, como en tiempos de Pedro el Grande, o en los primeros tiempos de Stalin, como eso nos quedamos con Finlandia. Venga, nos quedamos con Finlandia. Luego ya hay que valorar que el Partido Comunista Francés es de alguna manera como quedarnos con Francia, pero si podemos quedarnos con Francia lo hacemos. Es decir, el Partido Comunista Francés tiene un poder inmenso, pero lo suyo sería que tomara el poder. El propósito último es que los partidos comunistas sujetos a Moscú tomen el poder. Es cierto que es una variación con respecto a la expansión territorial que siempre había practicado el Imperio Ruso, pero ahora la vuelve a practicar. Bueno, esto no ha cambiado. Eso es así, desde luego. Sabiendo esto, comportarse como se ha comportado Biden, llevando armas a la frontera, ha sido buscar la guerra. Y ahora bien, me reprochaban, cuando yo recordaba las palabras de Erasmo en su comentario al adagio dulce es la guerra para los que no la conocen, inexpertis, para los que no la han probado, para los que no la han experimentado. Cuando yo recordaba el pacifismo de Erasmo, que guardaba la guerra para casos en los que realmente fuera de extrema necesidad, vamos, un Hitler, un Estado Islámico. Sin embargo, el Estado Islámico pues no ha preocupado tanto como Rusia. Bueno, pues me decían lo de Churchill sobre Chamberlain. Ha querido la paz a cambio de la deshonra y ahora tiene la deshonra y tendrá la guerra. Tiene la deshonra y tendrá la guerra. En primer lugar, esta adoración por Churchill yo ni la comparto ni la entiendo. He visto hace poco un capítulo de las nuevas temporadas de Rick y Morty en el que hay unos subterráneos en los que está Franklin Delano Roosevelt convertido en una araña gigante por los efectos secundarios de la vacuna de la polio, por haber probado la vacuna de la polio, y al final le meten fuego como a una araña gigante que es, y dice Morty, era un monstruo, y dice Rick, era un político, no lo mitifiques. Pues eso exactamente, Churchill no es más que un político, si lo mitificamos es como escritor, como orador, como autor de discursos, pero como político no es más que un político con enormes errores, con cosas discutibles y con cosas que indiscutiblemente son errores, catastróficos errores.
Ahora resulta que todo lo que dijo Churchill es santa palabra. Yo he citado muchas veces, en mi beneficio, esto de ahora están deshonrados y tendrán la guerra. Y tendrán guerra. Pero está muy bien cuando no hablamos de Rusia y de Estados Unidos. Porque si se ha evitado la guerra desde 1945 hasta hoy, es por una muy buena razón. Hubo un tiempo en el que tuvo sentido que Estados Unidos hiciera la guerra a la Unión Soviética, a Rusia. Ese momento era cuando Rusia no había obtenido, gracias a su espionaje y a lo salido que estaba Einstein y todas estas cosas, no había obtenido la bomba atómica. Entonces tenía sentido la petición de Patton de invadir tácticamente, sin necesidad de armas nucleares, de invadir con ejércitos. También lo propuso von Mellenthin. Propusieron invadir la Unión Soviética. Tenía sentido. Y John von Neumann dijo que lo más razonable y lo que podía ahorrar más vidas y hacer más feliz al mundo era un ataque nuclear contra la Unión Soviética, derrotar a Stalin e implantar la democracia por la fuerza en todo el mundo. Lo propuso John von Neumann. No le hicieron caso a John von Neumann, pero John von Neumann, ese grandísimo cerebro que nada tiene, que en nada puede compararse a ese payaso que es Zelensky, John von Neumann, aunque no le hicieron caso, sí que modeló el mundo en el que vivimos. Un mundo en el que existe la destrucción mutua asegurada. Esto no existía cuando Churchill habló de honra y de paz, y tiene sentido desde luego hablar de honra y de paz en otras circunstancias en las que no esté involucrado el arsenal atómico de Rusia y el de Estados Unidos. No se puede hacer la guerra con Rusia. Se ha estado evitando desde el año 45 y se han estado librando microguerras en las que de manera directa no han intervenido ninguna de las dos potencias. Si ahora se quiere que Ucrania entre en la OTAN, se está llamando a algo que no puede darse y que no tiene sentido por la configuración del mundo que obró John von Neumann. Es un mundo en el que existe la destrucción mutua asegurada. Y hay todas las razones, pero existen todas las razones del mundo, del universo, para evitar una guerra con Rusia. Una guerra directa con Rusia. Así que yo considero que quiso la paz a cambio de la deshonra, ahora tiene la deshonra y tendrá la guerra. Estoy perfectamente maravillado con este discurso y considero que es verdad en muchísimas circunstancias que no son esta. Que no son esta porque aquí se aplica la consideración de la existencia de la destrucción mutua asegurada. En cuanto a lo último que decía en este sutra, que Mannerheim hizo la paz con Rusia, que es a lo que se niega Zelensky, y desechó a los nazis, a lo que también se niega Zelensky, pues ya he hablado de esto suficientemente. Me paso ahora a otra cosa que también había notado en Twitter. He estado tomando notas para hacer esto, para hacer un levantamiento del velo de Isis y del velo de Maya. Había notado un artículo de eleconomista.mx, un medio de México, sección geopolítica, no sección Europa ni extrema derecha, sección geopolítica. Es un artículo de Fausto Pretelín Muñoz de Cote, que en realidad es más bien una entrevista, lo dicen aquí, la investigadora Ana Teresa del Cid. Bueno, pues se titula "El presidente de Ucrania no ha cumplido los acuerdos de Minsk", que es algo que la prensa suele olvidar. ¿Quién ha provocado la guerra? La guerra ya existía desde el Euromaidán, cuando las tropas rusas se infiltraron. Desde luego hubo una invasión oficiosa, no oficial, pero ahí estaban las tropas rusas revolviendo y enredando, pero había mucha población prorrusa, eso también hay que tenerlo en cuenta. La guerra existe desde el 14, pero, por cierto, la guerra del 14, caramba, el Euromaidán, que menudo nombre ridículo, suena a Eurocrem, que es esa especie de nocilla. Eurocrem es esa especie de nocilla tan popular en los países del este, en Serbia,
Euromaidan, el Euromaidan es de 2014, o sea que, bueno, 2013-2014, pero las acciones rusas son desde 2014, estamos en la guerra del 14, tenemos la gripe, tenemos la gripe española, tenemos la guerra del 14, tenemos de todo. Bueno, bien, pues en guerra llevan desde el año 14, la gente se sorprende, y no es la primera guerra de Ucrania, porque también invadió Georgia e hizo exactamente lo que quiere hacer en Ucrania y lo que al final se hará, que es quedarse con dos regiones. Se quedará con Crimea y con el Donbass, es que es de lógica. Y hay que negociar como lo hizo Finlandia y evitar que haya miles de niños despanzurrados y centenares de soldados muertos cada día, centenares de soldados muertos cada día, y luego serán capaces de darle el premio Nobel de la Paz. Menuda infamia si se lo dan a Zapatero por apoyar al régimen de Maduro, o a Zelensky por la escabechina, por la sangría que está haciendo con sus propios y engañados ciudadanos, y no a Trump, que es el único que ha hecho algo por la paz en este siglo. Trump es el único que ha hecho algo por la paz. Dialogar con Corea del Norte, en lugar de acumular armas en la frontera. Dialogar con Corea del Norte, hacer lo que se debía con Irán, darle una señal de poder matando a una sola persona, y a un responsable, no a un inocente, sino a un alto responsable. Ha templado las iras y las pretensiones de Irán. Desde luego, si a Obama le pudieron dar el Nobel de la Paz, a pesar, o yo diría incluso por causa de matar a Bin Laden, aunque lo hizo después del premio Nobel, debería dársele a Trump por todo lo que ha hecho. Pero seguramente serán capaces de dárselo a Zelensky. Bueno, pues me parece un artículo interesantísimo e imparcial. Además, he visto algún vídeo de esta investigadora, Ana Teresa del Cid, y habla bien ucraniano y habla bien ruso, que es algo que la mayoría de los geopolíticos no hacen. El titular es: el presidente de Ucrania no ha cumplido los acuerdos de Minsk. Hay que recordar que esta guerra es culpa de Zelensky. La investigadora de Ana Teresa del Cid y de la presión que le ha hecho Biden. La investigadora Ana Teresa del Cid señala el gasoducto Nord Stream 2 como el detonador de la crisis entre Rusia y Estados Unidos. Porque esto es una guerra entre Rusia y Estados Unidos por razones económicas, como decía Jodorowsky. ¿Qué joven va a creer ahora en el amor por la patria? Si todas las guerras son económicas. Bueno, pues lamentablemente, por desgracia, los jóvenes ucranianos, aunque yo entiendo que no todos están engañados, muchos de ellos están obligados, como los pobres muchachos rusos, como decía alguien en Twitter, los chicos ruskis estos, los pobres que también van, y también hemos visto que van contra las leyes rusas los cadetes, los soldados de reemplazo. Todo esto es una barbaridad por razones exclusivamente económicas. Es por un gasoducto, todo esto es por un gasoducto, no por un tridente o un águila imperial. Pues este artículo dice lo que es una verdad como un puño, dice muchas verdades. Dice: en Ucrania hay neonazis. Yo creo que ha quedado bastante comprobado. Los ucranianos nacionalistas han tenido una política de discriminación contra los rusos. Y por cierto, añadiría que también contra los gitanos. Los neonazis ucranianos están haciendo cosas de nazis, como perseguir a los gitanos. Y para esto yo puedo aportar, lo tenía aquí, lo voy a enlazar, un hilo de Twitter de Descifrando la Guerra, que entiendo que es un medio o una cuenta más bien prorrusa o de propaganda rusa, pero en este hilo donde se brindan imágenes de supuestos saboteadores, de gitanos, de ladrones atados a las farolas, con las caras pintadas de verde, humillados, y se ve en este hilo a gente con uniformes con la bandera de Ucrania, por lo tanto son o militares o paramilitares, pero es que los paramilitares están integrados en las fuerzas. Bueno, pues veo que unos uniformados atan a un hombre a una farola, le bajan los pantalones y le meten algo en la boca, quizá un huevo, porque a lo mejor ha robado un huevo o entienden que ha robado un huevo o algo así. Todo esto son crímenes de guerra.
este maltrato de prisioneros, todo esto es un crimen de guerra, por supuesto, y es un crimen de guerra que están cometiendo los ucranianos. Y alguien dirá, no, esto es propaganda prorrusa. Bueno, pues en este hilo hay un enlace de Newsweek, que Newsweek no es propaganda prorrusa, no es Russia Today, y titulan así: ciudadanos ucranianos atan a un supuesto saqueador a un palo y le bajan los pantalones. Como todo el mundo sabe que esto es real, que los neonazis ucranianos están haciendo cosas de neonazis. De aquí a poco veremos cómo hacían los nazis originales, como las SS. Veremos a saboteadores, traidores, chivatos ahorcados de las farolas, y diremos que es propaganda prorrusa. Y seguiremos diciendo que es propaganda prorrusa. De momento esto es ya un crimen de guerra. Esto es vejar a prisioneros. Y esto es un crimen de guerra. Y no es propaganda prorrusa, son imágenes auténticas. Y son uniformados ucranianos. Alguien dirá, no, son rusos haciéndose pasar por... ya. Sí. Los rusos están cometiendo crímenes de guerra, por supuesto. Violaciones de los derechos humanos y violaciones tal cual. Violaciones sexuales como medio de guerra. Pero Newsweek no es un medio prorruso. Y esto no se puede ocultar. Los neonazis ucranianos están haciendo cosas de nazis, que es lo esperable. Bien, sigo con esto. O sea, hay neonazis que están tratando mal a los rusos. Realmente están persiguiendo a los rusos. Se les ha prohibido su lengua. Se les ha prohibido su lengua. Aquí consideramos que en Cataluña hay una imposición lingüística intolerable y hablamos de catalanazis, pero estos ucranazis hablan en el Parlamento cuando están impidiendo a la población rusa usar su lengua, mantener su cultura, a pesar de que Ucrania es el país de Néstor el cronista, de Gogol, el que habló del alma rusa, el creador de la idea del alma rusa, de Bulgakov, de Makarienko. Y se está prohibiendo la cultura rusa en Ucrania. Es como si en Cataluña se prohibieran las obras castellanas de Boscán, o como si en el País Vasco se prohibiera a Unamuno, se prohibiera leer a Unamuno, porque escribe en castellano. Todo esto no se puede negar, por más que se esfuerce la prensa amiga del dictador Zelensky, que en último término es sierva de Estados Unidos, de Biden. Todo esto es innegable. Nadie me puede decir que yo soy un agente prorruso, que yo soy una especie de cao de Venós o de... No. Esto es la verdad. Sigue diciendo esta investigadora: la única forma de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, permanezca en el poder es a través de una guerra local. Ahora digo de qué fecha es esto. Por eso no está dispuesto a seguir los acuerdos de Minsk. Esto es la fecha relevante, 26 de enero de 2022. Esta investigadora tiene muy claro que la única manera de que Zelensky se mantenga en el poder es con la guerra. Esta guerra se está haciendo para que Zelensky, se está llevando a cabo para que Zelensky siga en el poder, al igual que el Sáhara se ha entregado a Marruecos solo para que Pedro Sánchez siga en el poder y no se sepa lo que hay en su móvil. Así es, estos jóvenes, estos niños, estas mujeres están muriendo para mantener en el poder a un actor ególatra que no se parece a Churchill, se parece a Ada Colau. Realmente se parece a Ada Colau. Pero hay más, por supuesto, hay más. Alguien me podrá decir con esta cita de Churchill que es completamente improcedente, porque ya lo digo, en el momento en el que Churchill lo dijo, no existía la destrucción mutua asegurada, y por eso luego tuvo que hablar del telón de acero. Y se tuvo que comer el telón de acero. Y además, él sabía distinguir perfectamente entre el extremo mal y el mal con el que uno se puede aliar uno con el diablo en el infierno contra ese extremo mal. En esta guerra no lucha el bien contra el mal,
luchan dos dictadores ególatras que además se han fotografiado poniéndose la vacuna sin camisa para mostrar lo que ellos entienden que es un cuerpo musculoso, aunque es patético. Son dos ególatras, son dos narcisistas, son dos personalidades completamente narcisistas, pero que ya entran en lo psicopático, porque carecen completamente de empatía. Les dan igual todos sus ciudadanos. Si pudieran triturar en una masa humeante de sangre a todos sus ciudadanos para seguir en el poder, lo harían. Ambos son narcisistas, son psicópatas, tanto Zelensky como Putin. Y ponerse del lado de uno de los dos narcisistas no tiene sentido, es mejor ser neutral. Es mejor ser neutral. En el caso de Hitler a Stalin, bueno, pues Stalin era el psicópata simpático que sonreía y Hitler era el payaso triste, el psicópata cabreado. ¿Hasta qué punto realmente tenía sentido? Claro, este es el problema que tienen los ucranianos, porque a los ucranianos los machacaron los soviéticos, vinieron los nazis y dijeron, ah, qué bien, estos nos van a ayudar, son los con Dios contra los indios, estos nos van a ayudar a acabar con este extremo mal que es la Unión Soviética. Pero luego resulta que los nazis eran iguales o peores que los soviéticos. Lo que pasa es que a algunos les fue ese rollo, les moló ese rollo de exterminar a los judíos. Claro, como ellos no lo eran, pues les vino bien. Y hay muchos ucranianos que siguen con esa mentalidad de yo prefiero un totalitarismo étnico, porque yo soy rubio y muy rubio y por eso hay neonazis en Ucrania, desde luego. Hay quien dice que también hay neonazis entre los rusos, pero yo no lo tengo. A ver, en el Imperio ruso hay de todo. Están los yihadistas de Kadyrov, están los bolivarianos de Maduro. Él tiene una liga del mal en la que está todo lo que pueda perjudicar a Estados Unidos, a Occidente, a Europa y convertirse él en la tercera Roma. Pero él ni es marxista, ni es yihadista, ni cosa parecida. Él es antiguo régimen, él es el zar, él es el zar y tiene su imperio para destruir a la usurpadora del poder romano que es Washington, también con su Capitolio, etc. Y él quiere ser la tercera Roma. Putin quiere ser la tercera Roma sin más. Bien, pues en esta línea de gente maquiavélica, realista, conservadora, que dice que yo soy un comeflores y que soy un Chamberlain que quiere hacer la paz con quien no se puede hacer la paz. En el caso de Churchill podría pensar que también habría que hacerle la guerra a la Unión Soviética, pero insistimos, no se podía porque llegaron a tener la bomba atómica. Bien, pues en esa línea voy a traer al señor Kissinger, que por cierto es Premio Nobel de la Paz. Voy a traer a un Premio Nobel de la Paz, pero que todo el mundo sabe que es un halcón. Pues ese halcón, al igual que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que Israel también es un halcón, pues tanto Kissinger como, claro, aquí dirán nuestros amigos del Frente Identitario Nacional y de Svoboda y del Batallón Azov, que estoy siendo un lacayo de Judea y del lobby judío, porque estoy hablando de Kissinger y de Naftali Bennett. Bueno, pues estos halcones se han convertido en palomas, lo cual, por cierto, que si Svoboda, el Batallón Azov, el Frente Identitario están en contra de nosotros por esto, estamos en el bando correcto, que es el bando opuesto a los nazis. Bien, pues se han convertido en palomas que traen un ramo de olivo en el pico, ese olivo del que hablaba Putin con el emisario de Trump. Decía, vaya, veo que esa águila calva tiene los rayos, pero no tiene las aceitunas del ramo de olivo. ¿Se las ha comido o qué? Bueno, pues quien aporta estas aceitunas, este ramo de olivo, son Kissinger y el primer ministro de Israel, asombrosamente. Y aquí anotaba, a propósito de un artículo publicado en El Español, esta es otra anotación mía, yo creo que nadie se esperaba ver a Kissinger y a Israel convertidos de halcones en palomas,
con ramas de olivo, ni a las profes enrolladas que llevan escuela espacio de paz exigir hasta la última gota de sangre ajena. El artículo al que me refiero, y que tengo aquí, puedo pinchar en él, el artículo es